El fantasma errante. Oye, Norma, ¿qué nos quieres contar? Sí, sí, yo tengo tengo varias historias que contar. Esto pasó en el 93, 94, cuando yo viví en Querétaro. Sí. Ajá. Yo vivía en una casa que estaba en afueras de Querétaro. Era como una zona arbolada en el campo, era una zona campestre. Sí. No quiero decir dónde, pero sí era una zona campestre. Entonces, cuando yo me mudé ahí, pues había muy poquitas casas. Éramos pocos vecinos. Una casa aquí, otra pues un poquito lejos, y así muy muy distanciados un vecino del otro. Apenas empezaba a construir ahí las personas sus casas. Uh-huh. Entonces, yo tenía un terreno que estaba en declive, estaba hacia abajo, ¿verdad? Sí. Entrando al terreno visto desde abajo, pues estaba hacia arriba y la casa estaba en la parte de arriba. Entonces yo tenía un lavadero en la parte rodeando, yo tenía que rodear la casa para ir a la parte de atrás. Al voltear yo veía como un cerrito, como si fuera un cerrito, porque era la continuidad de mi terreno. Y en ese pedazo de tierra, en ese cerrito, pues no era muy grande, porque ya era casi al final, y luego una barda. Yo tenía 2 árboles. Pienso yo, ya no recuerdo muy bien, pero creo que era un pirul muy grande, muy viejo el árbol, y uno un poquito más pequeño antes. O sea, primero el pequeño y enseguida el árbol grande, un árbol que ya se veía muy viejo. Entonces yo volteaba y yo volteaba hacia arriba, ¿verdad? Porque era de subida el terreno. Entonces, yo recuerdo que yo tenía mi amiga y me dice, voy a celebrar mi cumpleaños, pero lo voy a hacer el mero día que caiga, no lo voy a hacer ni viernes ni sábado. Uh-huh. Es el miércoles. Entonces me llama y me dice mi amiga, oye, ya los estamos esperando. Yo era divorciada y vivía con mis 2 hijitos, o sea, prácticamente éramos los 3. Mi mamá iba por temporada, se quedaba algunos meses, pero después se iba. Cuando pasó esto fue el miércoles y mi hermana y mi mamá iban a llegar el sábado. Entonces mi mamá les tejía a mis hijos suétercitos a mano. Entonces me decía, siempre los tienes que lavar a mano y los dejas escurriendo en el lavadero y después los cuelgas cuando ya no tengan mucha agua. Entonces yo había tendido mi ropa, pero los suétercitos los dejé en el lavadero, en el lavabo. Entonces regresamos con mi amiga como 11:30 de la noche. Entonces yo ya acuesto a mis hijos, que en aquella época pues tendrían 4 y 7 o 5 y 8, algo así. Entonces, pues estoy estoy recogiendo los suétercitos. Ya eran, cuando yo salí, ya eran como 20, cuarto para la medianoche. Se me hizo muy fácil, yo tenía un foquito ahí. Dije, no, pues voy por los suéteres de una vez. En eso escucho que se rompen ramas y se oye un ruido muy muy fuerte en el árbol. Entonces pues yo volteo y ay, Dios mío, ¿cuál va siendo mi sorpresa? ¿Qué? Voy viendo un animal enorme con las alas extendidas. Yo solamente veía, lo iluminaba la luz de la luna. Sí. Entonces lo que yo vi fue un animal que le temblaba, que le estaban, como que él aleteaba así, como temblándole las alas, como listo como para atacar. Eso fue lo que yo sentí. Ajá. Entonces yo volteo de mi lado derecho y veo, porque escucho ese ruido tan fuerte, y le veo la cabeza en forma de pico hacia arriba y los ojos rojos
y enorme, con las alas así extendidas. Y entonces me quedé petrificada, no supe qué hacer. Cuando siento como un aire, como si un ave también grande hubiera estado atrás de mí, me cayera por atrás. Sí. Y yo en ese momento yo pensé, Dios mío, ese es otro animal de esos que ya, la verdad yo pensé que esos eran mis últimos segundos de vida, porque dije, me va a atacar. Pero estaba yo tan entumecida de terror que ya no hice nada. Pero yo siento como que telepáticamente alguien me dice, corre. Entonces yo corro. Y yo dejaba metida en la chapa la llave de mi puerta para abrir. Uh-huh. Dejo la llave y no podía, de que me estaban temblando tanto las manos que yo no podía. Se me hizo eterno correr de la parte de atrás para la parte de adelante, se me hizo eterno, pero corrí rapidísimo y luego no podía abrir la chapa de los nervios. Y ya que abro la chapa, que cierro, con un miedo espantoso. Yo jamás en la vida había sentido tanto. A mí me han pasado muchas cosas desde niña, y mi familia siempre lo ha sabido, pero por esos motivos a veces yo tenía Norma, problemas con mi familia. Entonces tú desde siempre has tenido este tipo de situaciones. Sí, desde niña he tenido este tipo de, siempre alguna cosa me pasa a mí, pero yo ya estoy acostumbrada, pero a la gente no le gusta, menos a la familia, no les agrada a que uno le pasen cosas. Y a veces me decían, es que tú andas nada más buscando cosas que te pasen, cosas así. Entonces a veces yo podía platicar y a veces no, y a las amistades menos, porque no le creen a uno y piensan que está uno inventando, que está uno loco. Entonces mejor uno se guarda muchas situaciones. Y Sí. terminando con esta experiencia, porque fue real. Sí. Ya cuando cerré la puerta, pues me dio muchísimo miedo. Me fui a recostar, me fui a dormir, y tenía yo mi recámara en la parte de arriba y luego la recámara de mis hijitos, y me puse mi pijama, ¿verdad? Y ya me fui a recostar. Y no fue todo, sino que como había muchos terrenos baldíos, yo en el terreno de junto pues no había nadie, y había una roca semienterrada. Después de que pasó eso, no pasaron más que 20, 30 minutos, cuando escuché un chillido, pero un chillido aterrador de ese ser. Era como el chillido de la película del Gladiador. Sí. Así como una cosa horrible, que la verdad ya me habían pasado otras cosas, pero ese fue lo que a mí me hizo salirme de ahí, porque sí me dio mucho miedo, y más estando sola con mis hijitos. Claro, tienes que protegerlos y yo ya no quise vivir ahí. Sí, un lugar inseguro. Sí, la verdad que sí, porque ya me habían pasado otras situaciones. Y cabe mencionar que en la ranchería siguiente, en el pueblito siguiente, eso fue un miércoles. El viernes yo leí en el periódico que el chupacabras había atacado el pueblo, y que habían fotos y eso. Bueno, yo lo que vi fue, no sé si yo vi el chupacabras, yo no sé cómo sea el chupacabras, pero para mí era como una gárgola. Uh-huh. Lo que yo vi era como tipo gárgola. Y siento que el ángel mi ángel de la guarda, yo pienso que él fue el que me dijo corre. Sí, es probable. Eso es lo que yo sentí en el momento que esa cosa me iba a atacar, porque como les repito, tenía las alas así como temblorinas, como cuando un animal ya va a pegar el vuelo. Y yo dije, hasta aquí llegué, pero no, después comprendí que fue el ángel de la guarda que me dijo, corre, porque yo me quedé entumecida. Y cuando eso mentalmente, y sentí esa ala enorme atrás de mí, ¿qué fue?
Y después me puse a recapacitar y dije, fue el ángel de la guarda que salvó mi vida. Eso Sí. te previno. Así Sí. es, amiga. Sí. Wow, pues qué experiencia tan impresionante. Y ahora puedes reconocer, amiga, que este mundo paranormal existe y lo que tienen que sufrir las personas que tienen pues una percepción un poco más aguda como tú, pues es aguantar, ¿verdad? Para evitar las burlas. Sí, exactamente. Yo le hablé a mi hermana. Inmediatamente le llamé a mi hermana cuando pasó todo y escuché el grito. Yo dije, ya es muy noche, pero mi hermana vivía en la Ciudad de México. Y le llamé y le dije, oye, fíjate que me acaba de pasar esto. Sí. Y me dice, pues cierra bien y no salgas. Ya no salgas y cierra la puerta. Y sí me dio bastante miedo porque fue verdad, lo real, lo que yo viví, lo que vi. Sí. Ok. Bueno, pues nosotros, Norma, te agradecemos que lo hayas compartido porque nos identificamos y queremos todo esto que has vivido. Sí, pues gracias, Gina. Me dio mucho gusto estar aquí participando con ustedes en A su bello nosotros programa. también Muy amable, amiga. escucharte. Que estés muy bien. Irma, desde Canadá, nos está escuchando. Y... Sí. Ah, qué bueno. Hace ratito leímos un comentario tuyo y ahora queremos un relato. ¿De qué se trata? Lo que pasa es que yo me fui de luna de miel a Guanajuato y fuimos a ver las brujas de Guanajuato. Cuando estaba exactamente en la sala de la bruja mayor, se fue la luz. Entonces los ventiladores y todo lo que tienen ellos ahí para la temperatura, pues se apagó y también se apagó la luz. Solamente entraba, era una luz tenue que entraba, yo pienso que tienen como tragaluces. Y esa es mi experiencia, nos dio mucho miedo porque sí duró un poco de tiempo en regresar la luz y nosotros estábamos frente a ella, entonces nos dio un poco de miedo. Claro. Y en ese momento que se siente como un ambiente tétrico y se va la luz, pues se espantaron más. Sí, porque Debió ser estábamos frente a ella y terrorífico, estábamos leyendo qué decía, porque ponen ahí quién era y cosas así. Entonces, pues en ese momento se va la luz, los ventiladores empiezan a apagarse poco a poco cuando uno empieza a escuchar que se van apagando. Sí. Y sin luz, y nosotros frente a ella nada más estábamos agarrados de las manos. ¿No gritaron? Pues yo como que yo me asusté, no grité, pero sí me dio miedo. Ay, amiga, ya me Realmente imagino sí. que estás ahí tú viendo a las momias con su gesto de horror y de repente Sí, y lo luces peor fuera y te quedas ahí, ay, mamacita, ¿no? Sí, y lo peor que estábamos ahí enfrente de la bruja, que decían que era una bruja, la bruja mayor. Sí. Entonces, pues más miedo me dio. Y a mi esposo yo también lo vi que estaba como inquieto porque la gente del mismo museo empezó a correr, pero ellos corrían y se comunicaban, pero era porque tenían que, ¿cómo se Restablecer la luz. Exactamente, porque eso también pues protege a las momias, los ventiladores y todo lo que tienen ellos ahí. Entonces pues todo veíamos gente correr y nosotros ahí adentro de ese cuarto. Sí. Entonces bueno, pues ese es mi relato. No fue algo de miedo que ¿No? nos haya pasado, pero sí, pues a nosotros sí nos dio miedo. Claro que fue de miedo, mi amiga. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos ahí viendo las momias, porque además hay que bajar, ¿no? Entonces el museo sí está, pues si no hay Sí. luz eléctrica, pues sí se pone muy oscuro ahí, terrorífico. Sí. Y Sí, no recuerdo si hay que bajar. Quizás sí hay que bajar. Yo no recuerdo, ya fue hace mucho tiempo, pero sí estaba oscuro. Ujú. Vaya, mi amiga. Oye, pues muchísimas Sí, gracias, estaba oscuro. A mí sí me parece terrorífico. Nada más de pensar estar Sí. ahí, se me estremece la piel. A mi papá lo que le pasó fue que un día él estaba reparando unas cosas en un museo de cera
y se va la luz y pues el museo sí estaba todo completamente cerrado. Y entonces lo que pasó esa vez es que hubo un temblor en México y entonces el temblor provocó que se fuera la luz y él estaba enfrente de Frankenstein y dice mi papá que nada más lo vio que se hacía para un lado y para otro. Ay, Pues él sí le dio miedo. pues sí, no me vaya a agarrar del pescuezo, dice uno, ¿no? Sí. Que cobre vida. Ay, amiga. Sí. Ok, Pero Irma. bueno, ese es mi pequeño relato que no lo había contado, pero ahorita ya hablando de las momias de Guanajuato, pues dije, bueno, pues me voy a animar y voy a hablar. Bien, muy bien. Independientemente de eso, ¿tú recomiendas a los amigos que tengan la intención de ir a visitar las momias de Guanajuato? Claro. Bueno, a mí me gustó mucho porque es una experiencia completamente, pues aterradora. Y pues estamos viendo ahí las momias, ¿no? Entonces, pues a la gente que no esté enferma del corazón, que quizás sean muy sensibles, quizás no sea recomendable. Pero a mí me pareció una muy buena experiencia. Uh-huh. Sí, yo sí recomendaría a la gente ir a ver a las momias, pero ya es de cada quien. Sí, Muy por bien, supuesto. Muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Irma. Y queremos escuchar lo que nos quieres contar. Bueno, lo que yo quería contar era de que cuando yo era niño, mi papá es de México y él es de Hidalgo. Sí. Y una vez de niño, pues él nos llevó a conocer, me llevó a conocer el rancho de donde es él. Sí. Entonces, él se puso muy enfermo. Porque pues le gustaba tomar mucho y recuerdo que mi abuela, pues me mandó a mí y a una de mis primas de México a ir por unos huevos. Pero en ese rancho, en ese tiempo estaba muy... Pues había una casa muy retirada de la otra, estaba muy poco poblado. Sí. Y entonces nos mandó a traer huevos para hacerle una limpia a mi papá. Uh-huh. Y fuimos, ya se estaba oscureciendo. Entonces cuando veníamos de regreso de la casa de mi tío, tío abuelo, Sí. era el hermano del papá de mi papá, veníamos y a la entrada del cuando íbamos a llegar a la entrada del rancho, yo volteé y algo nos venía siguiendo. Se miraba como, o sea, aparte, bueno, estaba todo oscuro, uh-huh, pero se alcanzaba a distinguir la silueta de como de un perro, pero grande. Grande y con los ojos rojos. Entonces, en la entrada del rancho, yo sentí que esa cosa se me acercó tanto que sentí la respiración en mi pierna. Entonces yo me asusté, grité y todo fue tan rápido que salió uno de mis tíos alumbrando con una lámpara. Y en la puerta del bueno, ahí en la entrada del rancho, cuando estaban alumbrando, estaba una piedra, pero grandísima. Sí. Estaba una piedra grandísima y en eso salió mi abuela y me dice, ¿saben qué? Métanse rápido, porque eso es una bruja. Y nos metimos rápido y recuerdo que mi abuela nos encerró en un cuarto todos los niños y nos dejó ahí, nos dijo no salgan, porque pues en ese tiempo pues igual para salir al baño teníamos que hacer las necesidades afuera. Sí. Ahí por había unos corrales de vacas y los borregos y todo eso. Entonces decía mi abuela, no salgan para nada, si ocupan salir, díganme. Uh-huh.
Y pues yo me quedé con eso, dije, es una piedra, pero estaba grande, una piedra grandísima. Entonces, ya a la mañana, cuando salimos, ya no estaba la piedra. O sea que sí era la Ya. bruja. Ajá. Entonces decía mi abuela, no quiero que salgan de los cuartos en la noche, a menos de que salgan conmigo. Y entonces, a la siguiente noche, me llama mi abuela y me dice, mira, ven, te voy a enseñar algo. Entonces, la casa estaba casi, daba de frente a un cerro. Ujú. Y en ese cerro, ella me dijo que ahí vivían brujas. Entonces, esa noche me dice mi abuela, mira, pon atención para allá, quédate viendo para allá y vas a ver cómo salen las brujas de ahí. Y nos quedamos viendo y se miraban cómo salían bolas de fuego, así al aire. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía a mi abuela, digo, oye, pero esas luces ¿qué son? Pues son las brujas, porque ella me decía que se quitaban los pies y se volvían bolas de fuego y salían en la noche a buscar niños que no estuvieran bautizados y esas cosas. Exacto. Entonces, de ahí me dio mucho miedo, porque dije, y me decía, tienes que tener cuidado, no quiero que salgas porque la bruja te va a agarrar y te va a chupar la sangre y esas cosas. Entonces, esa es una de las cosas que me pasó en México. ¿Y te dio miedo? Sí, me dio mucho miedo, porque yo estaba como que yo no quiero que me llegue la bruja. Sí, claro. Entonces, y otra de las cosas que me solía pasar cuando estaba, ya tendría yo como unos 12, 13 años, era de que me despertaba mucho, hasta la fecha me sigo despertando exactamente a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, ¡pum!, automáticamente se me abren los ojos así como si estuviera programado para levantarme a esa hora. Pero lo que me pasaba de niño era que me despertaba a esa hora y había un ventanal que daba hacia la calle. Entonces yo tenía la maña, se puede decir, de asomarme a la ventana. Sí. Todas las noches que me despertaba y me asomaba a la ventana, yo miraba a una persona vestida de blanco, cabello negro, parado enfrente de la casa del vecino. Pero él siempre daba la espalda, nunca volteaba, nunca hacía ningún movimiento. Él todo el tiempo vestido de blanco, pelo negro largo, y pues puede decir que tal vez estaba con los brazos cruzados, no sé. Y yo siempre lo miraba, y yo pensaba, ¿por qué no me abrirán? Entonces se dio la ocasión de que yo estaba en la ventana y se levantó mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, es que estoy viendo ahí el vecino que no le abren la puerta. Y se asomó mi mamá y me dice, ¿a quién? Digo, al muchacho que está ahí vestido de blanco. Y me dicen, hijo, yo creo que estoy dormido porque no hay nadie allá afuera. Digo, sí, ahí está, todos los días está ahí. Y mi mamá nunca me creyó. Yo miraba todos los días a esa persona allá afuera parada. Sí. Entonces, ahora que mi suegra es muy creyente de todas esas cosas, de cosas así paranormales y todo eso. Sí. Entonces yo le platiqué a ella. Entonces ella me decía que podía ver que tal vez era algo malo, que esperaba que yo saliera, o que tratara de comunicarme con él, porque sé que si las cosas buenas, pues si hubiera sido algo bueno me hubiera dado la cara o no sé, pero como era
según ella, que si era algo malo, pues entonces esperaba que yo buscara hacer un tipo de contacto con lo que fuera que estuviera allá afuera. Pues podría ser, ¿eh? Y es que entonces tú has tenido a lo largo de tu vida varias experiencias de este tipo. Sí, no sé si puedo contar otra muy breve. Sí, claro, Efraín. También antes de que yo me casara, yo vivía con un grupo de amigos, teníamos un departamento, compartíamos un departamento, y un día estábamos cenando y salimos a la calle porque uno de ellos iba a fumar, y estábamos platicando y todo eso, y yo volteé hacia la ventana que daba a mi cuarto, y como son persianas las que tienen aquí, yo no sé, me llamó la atención porque la persiana estaba como cuando alguien se asoma por la ventana y se mueve la persiana, así se miraba en mi cuarto. Entonces yo me quedé viendo y le digo a mi amigo, oye José, digo, volteé para mi ventana, y se quedó viendo y me dijo, oye, ¿se nos habrá metido alguien? Dijo, porque se mira como que alguien se está asomando. Digo, ya sé. En cuanto terminó de decir eso de que se nos habrá metido alguien, se levantó la persiana del cuarto. Se levantó a la mitad y nos quedamos viendo los dos y le digo, ¿miraste lo que yo miré? Y él me dice, sí. Dije, entonces sí, no estoy alucinando. Entonces lo metimos y agarramos unos bates y unos palos para ir a la planta de arriba, porque dijimos, si se nos metió alguien, pues aquí lo agarramos y le damos. Revisamos todos los cuartos, no encontramos nada, y la persiana sí estaba totalmente levantada. Vaya, y es que ¿cómo explicar esto, eh? Sí, entonces son cosas que no me han pasado muy seguido, pero sí pasa cierto tiempo y algo así pasa. No sé por qué, pero sí, esas son algunas de las cosas que me han pasado durante el transcurso de mi vida. Vaya, y nosotros te agradecemos que, mira, ya nos contaste 3 experiencias y seguramente tienes mucho más, así es que ya sabes, aquí está este enlace para poder seguir platicando cualquier noche de estas. El tiempo aquí en la región sierra, sí, donde se disfrazaban de lobos, la persona se disfrazaba de lobo y se brincaban los corrales para sacar a los borregos, y al otro día echaban su caldazo, mataban los borregos y se los llevaban pues a su casa. Pero haz de cuenta que el tío era Juan Pérez Bravo. Sí. Llegabas a visitarlo y llegabas en la noche y decías, ¿sabes qué, primo? Qué bueno que viniste, mañana vamos a ir a traer nuestro borreguito, ¿sí? Y se iban de noche, encontraban un llanito así donde iban a ir a estar cerca, estaban los corrales de los borregos donde los guardan, y antes del llano se desvestían y se daban 3 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, y ya se levantaban convertidos en el animal. Le llaman el nahual, que le dicen a la persona esa. Ajá. Ya se disfrazaban del animal, ya se iban al corral y buscaban al borrego, ya lo sacaban, lo brincaban, volvían a regresar a su normalidad, y ya se llevaban el borrego a sus casas para botanear. Ah, ok. No, fíjate que entonces no se disfrazaban, se transformaban. Se transformaban Sí. en coyotes, coyote. Es que yo te escuché y dije, no, pues sí es posible que se disfracen, ¿verdad? Como para camuflajearse o algo. Ajá. Pero en realidad se transformaban. Se disfrazaban, perdón, es que se disfrazaban y daban las vueltas, o sea, supuestas 2 vueltas, 3 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, y ya se levantaban ya convertidos en coyote. Ajá. Y ya iban a sacar sus borregos y ya se los llevaban a su casa. Oh, ya sabían el ritual, ¿no? Eso. No, igual así muchos casos. Otra persona se disfrazaba de marrano
y salía a correr a la gente y les atrapaba, los revolcaba y los corría. Y en una ocasión que un señor se armó de valor y llevó su machete y todo y le salió y le dio sus machetazos al marrano, y resulta cuando llega a la colonia donde vivía, el vecino era el que estaba todo macheteado, ya, muerto y se murió pues el señor, todo tasajeado. Ajá, no, pero sí me gustó su programa y ahí tomé el número, dije voy a ver, pero bien, amigo. No estoy conectado, y así como eso hay muchos casos aquí en la región Sierra. Yo soy del municipio de Siltepec, Chiapas. Eso es, qué bien. Oye, Sí. pues cuando tengas una historia que compartir, ya sabes cuál es el camino, mi querido amigo. ¿Qué nos vas a platicar, mi querida Dani? A ver, Nachito, aclaro que no fue un pacto, porque ahí le estaba leyendo los comentarios. No fue un pacto, fue yo por estar haciendo bromas. Yo les cuento cómo fue. Yo tendría Una invocación. 16 años. Ajá. Sí, fue una broma. Yo tenía Sí. 16 años. Les explico, yo soy de Ecuador, vivo en Europa, pero yo soy ecuatoriana. Eso Sí. pasó en mi país. Ok. Nosotros fuimos 2 amigas a la casa de otra amiga en una playa que se llama Chanduy. Chanduy. Fuimos a pasar el fin de semana. Sí. Recalco que no es una playa turística, es una playa que es más para zona pesquera. Sí. Inclusive huele mucho a balanceado. O sea, no es una playa donde tú veas que se fomente el turismo. Es una playa más para pesca, trabajo. Pero una de nuestras compañeras tenía casa ahí, entonces decidimos pasar el fin de semana. El día vino el día sábado, como chicas salimos, no era una playa, es un pueblo, no era mucho de fiesta, comenzamos a caminar, a dar vueltas. Sí. Recalco que tenía en la playa un malecón muy pequeño, de unos 3 metros, con un foquito que alumbraba un pedacito, una escalera, y bajabas a la playa. Sí. O sea, que una vez que tú bajabas la escalera no veías nada. O sea, nosotros ni nos veíamos. Éramos mi amiga, éramos 3 amigas y el hermano de la dueña de la casa, de mi otra amiga, éramos 4. Comenzamos a caminar, a adentrarnos en la playa. Te digo que ni siquiera era tanta la oscuridad que no nos veíamos. O sea, pero no sé qué me dio a mí de empezar a hacer bromas. Sí. Y en plena caminata vengo y les digo, chicos, ¿y si se nos aparece el diablo? Anda. ¿Y si lo llamamos? Pero yo Nachito, yo no sé qué me dio. Yo porque de 16 años era muy intrépida o muy bromista. Y mis amigos, cállate, Daniela, cállate, cállate. Pasó, cambiamos el tema, pero nuevamente yo, y porque nos adentrábamos mucho, ya estábamos muy lejos de la casa. Sí. Y yo, chicos, ¿y si se nos aparece el diablo? ¿Qué hacen ustedes si se nos aparece el diablo? Entonces, mientras yo lo dije como unas 3 veces, de repente quiero que entiendan que no nos veíamos de lo oscuro que estaba, porque no había foco, no había luz. De repente, mientras caminábamos del mar, en plena orilla sale un hombre que por su físico no era de nuestro país, no era latinoamericano. Sí. Era un hombre guapo, te puedo decir que era muy guapo. Y quiero que entiendan el hecho de que en la oscuridad en la que estábamos, que nosotros no nos veíamos, lo logramos ver. Era alto, o sea, muy blanco. Ajá. Blanco, no tenía cabello, era calvo, sí. Muy guapo, con un pantalón negro, sin camiseta. No había una tabla, no era una playa que te digo, ¿quién a esa hora? Acá recalco que era entre 2 y 1 de la madrugada. Y él nos queda viendo y nos sonríe. Una sonrisa siniestra. Pícara. Sí. Pícara. Porque te digo, era un hombre que a mis ojos era guapo, con un pantalón negro que no te digo que estaba mojado, no, o sea, en el detalle de nosotros era cómo lo logramos ver en esa oscuridad. Porque él estaba parado así, entre la orilla y la arena. Muy alto, muy guapo, te digo, alto, no tenía pelo, calvo, una sonrisa, tenía barba, una barba pequeña, así como que pegadita a la cara, y nos sonrió, como que dijo, díganme, o sea, como que dijo, hola. Mira, Nachito, nosotros gritamos, empezamos a correr, cada uno cogió por su lado. Aquí su servidora fue la primera que llegó, sí. a la punta de la escalera. O sea, cada uno cogió su rumbo, no sé cómo llegamos, pero del grupo una de nuestras amigas no llegaba, y no llegaba. Sí.
Al rato nosotros, o sea, una de ellas se metió a la casa, el otro hermano se fue por otro lado. Cuando yo, que era una de mis mejores amigas, yo quise esperarla, pero es que ya no llegaba. Entonces yo también estaba con miedo, tenía 16 años. Entonces yo lo que hice fue tratar de caminar por el pueblo, y de repente escuchamos que mi amiga empezó a pegar gritos, la que se quedó atrás. Todos los perros se empezaron a volver como locos. Sí. Los perros ladraban, aullaban, y los que estaban fuera de casa se le fueron encima. La mordieron. ¿Por qué? La mordieron, la atacaron. Mi amiga lloraba porque decía que ella, por más que corría, dice que ella sentía que no alcanzaba, como que la arena, yo corría, pero sentía que la arena me jalaba. Que ella sentía que no llegaba, que mientras más corría, más lejos veía la escalera, que no llegaba. Los perros, les digo, la mordieron, la atacaron, ella lloraba, tenía las piernas mordidas. A esa hora en ese pueblo, a buscar hospital, no encontrábamos. Obviamente ninguna me quería hablar. Me echaron la culpa, estaban enfadadas conmigo. Al día siguiente se acabó el viaje, nos regresamos a Guayaquil, a la ciudad. Y esa fue la historia. Que mi amiga, mis compañeras de colegio, ahora que tenemos la edad que tenemos, aún las tengo en contacto en Instagram, y cuando se acuerdan de eso me dicen, por tu culpa, tal y cual, me dicen, fue tu culpa. Le digo, pero es que yo no pensé, o sea, porque nosotros éramos jovencitos, ni habíamos bebido ni nada, a lo mucho un refresco. Pero yo reconozco que fue mi culpa. No sé, Nachito, si lo que vimos fue al chancludo, como le dicen ustedes, si lo vimos, si era él. Al chanclota, pero de que lo vimos, vimos un hombre, lo vimos. Y eran como las 12, 1 de la mañana, y era muy raro que esté parado a esa hora un hombre con características de extranjero, que no era latinoamericano, a esa hora. Y que lo hayamos podido ver en esa oscuridad, que no nos veíamos nada, era tiniebla. Y lo que le pasó a mi amiga. O sea, aquí hay dos cosas que resaltan. Primero, que estaba muy densa la oscuridad. Eso entre ustedes no se veían. Y para que se pudiera ver este hombre, significa que algo particular tenía que tener, ¿no? Exacto. Principalmente así es. Le veían a ustedes la piel muy blanca. Sí. Bien parecido. Completamente calvo. Y se dirigió hacia ustedes o caminó por un costado sin ningún temor ni nada, o sea, simplemente como muy seguro de sí. Se apareció. Exacto. Simplemente se presentó, como que estaba ahí de pie, entre la orilla y la arena, sonriendo, sin camiseta, con un negro muy pegado, que no te puedo decir a estas alturas de los años si que era de tela pero él no tenía ni siquiera una bollita, pues sí, estoy en la playa chapoteando a esa hora, no, él se paró, y para que lo hayamos visto a esa hora, que entre nosotros no nos veíamos el rostro de los digo que es una playa pesquera, no es una playa turística, no había fiesta, no había gente, éramos solo nosotros caminando en la playa. Él tenía que haber tenido algo para que lo hayamos podido ver. Entonces, Nachito, es verdad lo que ustedes dicen, o sea, yo sí me asusté, pero más estaba preocupada porque a mi amiga le habían mordido los perros se desquiciaron, te digo, empezaron a ladrar, a aullar, fue algo terrible. Cómo se le fueron encima a mi amiga, la mordieron, era la que no llegaba a la playa, porque ya todos estábamos en la playa, pero ella en el pueblo, en la subida de la escalera, pero mi amiga no llegaba. Y lo que ella cuenta es que dice que ella sentía como que la arena la jalaba para atrás, que ella por más que corría no llegaba. Ay, estaba teniendo además una crisis nerviosa. Puede ser, pero ella no llegaba. Oye, ¿y por qué se metieron y nadie se preocupó por ella, nadie se dio cuenta que faltaba ella? Porque estábamos asustados. Date cuenta que teníamos 16 años cada uno, éramos chiquillos y estábamos asustados. Cada uno fue corre por tu vida, así fue la cosa. Y éramos 3 chicas y un chico, que era el hermano de mi amiga, de la dueña de la casa. O sea, ahí fue cada uno corre por tu vida, cada uno corrió lo que pudo. Es más, te digo que cuando yo corría, yo ni siquiera veía por dónde estaba. Lo que yo fue que corrí hasta que ya alcancé a divisar la única luz que había en el malecón, porque era un foquito blanco. Corrieron como por instinto. Exactamente. Sí, porque una de ellas fue la que más gritó, una de ellas, Carol, fue la que se desesperó, se desquició, empezó a gritar como loca, pero no lo volvimos a ver al día siguiente, o sea, ya cuando nos fuimos no era alguien que estaba en el pueblo, nada, o sea, nadie daba características de él, nada. Con esas características. Entonces,
Nadie. Oye, Nadie. ¿y tu amiga, la que era dueña de la casa que estaba ahí, nunca escuchó nada al respecto de que alguien más se le haya aparecido o algo así? No, Nada. no, porque inclusive cuando ella llegó le contó a la mamá lo que había pasado y la mamá le pegó. ¿En serio? Ella estaba ¿Me asustada castigo? y todo y la mamá le pegó. Sí, nosotros estábamos en la habitación buscando médico y todo, o sea, tratando de en ese pueblo ver cómo se hacía. Y cuando mi amiga estaba llorando, la mamá le cayó, le dio su buen betazo, como dicen en mi país. Sí. Te lo dije, pim, pam, pim, pam. O Uy, sea, fue feo todo lo que pasó. sí. Y todo por yo no sé por qué me dio a mí de decir eso. Pues una broma estudiantil, decimos acá. Sí, Oye, pero No fue ¿sí, sí llegaste a sentirte culpable? claro. Sí, No, por mis amigas, porque la mordieron los perros, a la otra porque le pegaron. sí. Porque la noche estaba bien, estábamos caminando y yo empecé con mis bromas y mis bromas y mis bromas, pero yo me reía, Nachito, o sea, yo no tenía miedo cuando lo estaba diciendo. Sí, Ya sí. cuando vimos a este señor es que yo dije, chuta, y sí, salimos corriendo. Pero yo era más por hacer bromas Ujú. y eso fue lo que pasó, que ahí se los dejo a su criterio si lo que vimos fue al que ustedes ya saben o no. Pues puede ser. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera dicho, me llamaste? No, pues ahí sí ahí sí me daba algo, Pues pero sí. no, nunca abrió la boca, nunca habló, simplemente sonrió y su Sonrió. sonrisa fue muy picarona, Muy muy picarona. Sí, fue picarón. de lado, sí. Picarón me suena así como siniestra, ¿no? Así como... Sí, así como que se reía, como que Con- se reía y no se reía, pero con no cierta carcajada, malicia. sino como exactamente, una sonrisa maliciosa. Ok, amiga. Él ya Entonces, sabía esa fue mi que les iba a experiencia. provocar mucho miedo, yo creo, ¿eh? Pero a veces dicen, o sea, como estás diciendo, es lo mismo llamarlo que verlo llegar, o sea, a lo mejor sí Pues era, sí. y como que dijo, tanto que está, aquí estoy, pero de ahí a mí Mm. no me pasó nada, yo ahí, o sea, yo lo que me sentí fue muy culpable con mis amigas, muy culpable por Ah, haber sí. hecho esa broma. Bueno, todos aprendemos de Eso maneras sí. distintas, mi querida Dani. Pero Y- no fue ningún pacto, No, nada, no, yo no, aquí no. no, ahí se me escapó de la palabra pacto, pero luego corregí, dije No. invocación, porque así decía tu Exacto, texto, sí. ¿verdad? Wow, mi querida Dani. Sí. Estaba escuchando los podcasts me parece de la otra semana, Sí. donde habló un muchacho que está trabajando en la Ruta Maya, algo así me parece, y Oh, habló sí. sobre los emparedados, algo así. Sí. Entonces, recordé que mi suegro, una vez nos comentó que él ha trabajado, trabajó, un tiempo en la Ciudad de México. Entonces me contó que una vez, ya no recuerdo porque ya tiene, pero en lo que poco que recuerdo que me contó que en una obra que estaban, a un chalán, pues le dijeron igual, bájate, ves a arreglar esto, que la varilla, que no sé qué. Y lo bajaron y le dejaron caer el concreto, ¿no? Todo lo que es. Pero no recuerdo si mi suegro lo vivió o se lo contaron. Ah, Y ya. pues, Pero ya sabías. pues así pasó. Y mi marido es ingeniero civil y él me cuenta que su maestro, que les daba clases en la universidad, les contó que una vez cuando estaban remoliendo un edificio grande, encontraron la placa como de una mano, pero es algo ilógico que esté una mano en medio de la... O sea, también el maestro les dio a entender que igual habían emparedados. Mi suegro, por lo que me comenta, dice, pero no es gente que digas como ellos que van en manada o van en grupos que se llevan de aquí a la ciudad. Es gente que pues viene de lejos y viene sola y que pues a veces no saben no saben su familia dónde están y o así mismos de la calle. Sí. A esos mismos los ofrecen y yo creo que pues sí hay un pacto con alguna persona, con algún ente Ujú. o con algo, tal vez con el mismo diablo, porque Sí. pues es algo ilógico, ¿verdad? Que nada más pues por hacerlo, pues no creo que con eso. Lleva un fin y pues Ujú. pues de que esas historias existen,
pues sí, y son difíciles de creer, pero pues pasa. Voy a investigar más, voy a platicar más con mi suegro porque pues él tiene muchas historias también que contarme, y sí lo animo para que también las cuente. Nos gustaría. Buenas noches, saludos desde Tejitlán, aquí los escuchamos. Te hablo desde acá de Perú, me encuentro acá en Lima. Saludos. Estaba ansioso para contar un relato, para aportar un pequeño espacio ahí. Excelente, mi querido Jonathan, eres bienvenido. Y a ver, te queremos escuchar. Sí, claro. Esto trata cuando yo era niño, aproximadamente 10 años. Me encontraba, de vacaciones en ese momento. Sí. Y siempre iba, ¿no?, de vacaciones cuando salía del colegio. Iba a visitar a mis abuelos. Eso quedaba en la altura, en lo que es el monte. Mi papá mis abuelos son de ahí y siempre me iba a visitar con mi mamá y mi papá. Y hubo un tiempo que, ¿cómo me puedo explicar? Una ocasión siempre lo acompañaba a mi abuelito a lo que es en la siembra, ¿no? De lo que es la agricultura. Y me acuerdo que nosotros estábamos trabajando y mi abuelita siempre nos traía lo que es el almuerzo. Y uno de esos días cuenta mi abuelita que le sucedió cuando estaba regresando con el almuerzo. Sí. Se le apareció, ella dice que fue un demonio. Se le apareció así en forma de mis primos, y vienen a ser sus familiares, sus sobrinos, creo. Eran 2 niñas que estaban bañándose en unas pocitas, así como tipo catarata. Pero ella al verlos notó algo muy diferente porque el pelo lo tenía muy largo y era un color así, color amarillo, así. Eran rubias, así. Pero ella pasó, pero sí, o sea, evitando la mirada directa. Pero ella con la duda que ella ya se imaginaba que era eso, que era la mala hora. Entonces, al caminar un trecho, dice que se transformó en ella dice que se transformó en un pájaro gigante que estaban volando en las ramas de los árboles. Y ahí donde se desmaya mi abuela y quedó tendida en el camino. Y nosotros, al notar que demoraba mucho, y mi abuelo estaba preocupado, ¿no? Tanto demora. Y regresamos, ¿no? Yo la comí a mi abuelo, regresamos y le encontramos tendida en el piso. Ya estaba así, como había convulsionado, así, estaba botando, estaba botando babas, todo, ¿no? Ya estaba convulsionando prácticamente. Sí. Lo llevamos a la casa, lo atendimos y cuando cobró memoria nos explicó. Pero estuvo así tranquila unos 3 días y después empezó a salir en las noches, se empezó a ponerse como loca. Salía a la calle, salía al monte y se perdía 2, 3 días. Ella dice, pero para eso encontramos la solución, lo llevamos a la ciudad con un especialista. Sí. Y le hicieron limpias todo. Yo sí recuerdo, ahorita tengo 35 años, pero sí, la imagen, lo que había pasado todo sí me recuerdo y nunca se me olvida. Claro. Pero sí, fue impactante porque yo vivía en la ciudad y cuando mi abuela y mi abuelo estaban ahí hospedados, yo lo veía mal a mi abuela, era otra persona, como si estuviera en otro mundo. Y todo, como si estuviera así poseída, porque hasta su cara se transformaba, se doblaba, se mordía los labios.
y para mí fue traumático porque yo lo atendía, lo atendía y le daba de comer. Ajá. Pero después se recuperó y bueno, contó cómo ella pasaba, lo que le sucedía. Cuando estaba en ese trastorno, sí, ella explicaba que en las noches le llamaban tipos en caballo, en cabalgura, y que le decía, vamos, mi abuela se llama Cata, vamos Cata, y que ella, o como si estuviera hipnotizada, se iba. Ajá. Y que le llevaban a un cerro y que ahí se quedaba, pero más allá no recuerda, pero sí recuerda exactamente con qué personas se iban. Eran así, ella dice que que eran demonios porque su cara era muy diferente. Uh-huh. Y como si fueran así, como si fueran muertos vivientes. Oh. Allí en ese sitio, sí, en ese sitio donde es allá, bueno, ahorita yo me encuentro en Lima, pero yo soy de provincia de Jaén, uh-huh, departamento de Cajamarca. Sí. Pero allá es una zona, ¿cómo te digo? Son ciudades así, poblados pequeños, ¿no? Uh-huh. Y ahí sucedió todo. Y en ese lugar específico donde vive mi abuelo, se cuenta que ese demonio allá le llaman la Cuda, que es un demonio, bueno, es un pájaro que se puede transformar en cualquier persona, ya sea un ser querido. ¿La y eso es lo que Puda? le pasó a mi abuela, la Cuda. ¿Con P o con suena C? mucho allá, con K de kilo. Ah, con Cuda. K. Cuda. Sí, Okay, Cuda. Y sí. tiene así ya muchos antecedentes porque también ha salido en el periódico que se han muerto personas espantadas por ese demonio. Uh-huh. O sea, prácticamente al hecho de espantarte, al hecho de... será un impacto bien tan fuerte que te desmaya, a veces te deja ya muerto de un infarto, ¿no? Y eso Sí. es lo que le había pasado a mi abuelo. Wow. Qué experiencia, amigo. Terrorífica, sin lugar a dudas. Pero ya después de un tiempo ya todo Sí. volvió a la normalidad. Sí, volvió a la normalidad. Ok. Sí, por allá en esos tiempos, bueno, hasta ahorita después es agricultura, ¿no? Ujú. Estás alejado de la ciudad, todo. Sí. Sí. Son poblados, ¿no? Que todavía no hay mucha mancha urbana. No, yo sí, pero bueno, yo vivía en el pueblito, pero me iba a visitar a mi abuelo, Sí. que quedaba así en transporte unas 4 horas, y aparte Oh. tenías que caminar unas 2 horas. Vaya. Era distante, pero bueno, yo siempre de niño me iba a visitar a mis abuelos, ¿no? Muy bien, sí, claro. Eso es lo que había pasado. Oye, excelente, mi estimado Jonathan, por habernos narrado esto. Estamos a punto de terminar la emisión, pero de verdad te agradecemos mucho que hayas participado en ella y que nos hayas relatado esto. Nosotros desconocíamos, bueno, por lo menos yo, este ente llamado la Cuda, ¿no? Que es un pájaro que se puede transformar. Sí, es un pájaro, pero bueno, cuando él se transforma no lo hace a la perfección, ¿no? Hay una distinción que él tiene, bueno, ese demonio tiene la pata de un gallo. Ajá. y la pie de un burro, Okay. perdón, de un caballo, no sé, Ujú. parecido a eso. Sí. Pero no hace la perfección de tu ser querido. Ya cuando tú lo ves, llegas a notar que tiene sus cambios y ves la pata de gallo y la pata de caballo, a donde tú ya te espantas, ¿no? Y dices, no, esto no es normal. Eso es. Excelente, Sí. mi amigo. Muchísimas gracias, Jonathan. Espero que no sea la última vez que charlamos. No, permítame felicitarte por tu programa y, Gracias. y un saludo especial para Gina y para ti. Muy Gracias, amable, mi saludos amigo. hasta Perú. Que tengas una excelente noche, mi amigo. Sí, pero... El fantasma errante.